Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 10 de abril de 2018. En el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580, Tradición, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Florencia Torres Nelly, nuestra joven operadora. Nuestras vías de comunicación 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online www.amtradición.com.ar o imagenderadio.com.ar. Cualquiera de estas dos direcciones que acabo de leerlos, ustedes pueden tomar nuestra transmisión en vivo. También estamos en Facebook. Podrán ustedes requerirnos, escuchar o bajar algún audio de alguna emisión que les interese particularmente y con mucho gusto se lo haremos llevar. También tenemos un canal de YouTube, Hablando de Seguridad Oficial. Ahí también ustedes tienen grabadas y levantadas las emisiones de cada uno de nuestros programas. Hoy vamos a hablar de algo realmente importante y muchos de ustedes, cuando sepan de qué vamos a hablar, se preguntarán ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque hemos titulado Seguridad y Educación, las pruebas a aprender. Lo que tiene que ver la seguridad y la educación es que la seguridad admite una multicausalidad de factores. Como tal, el abordaje debe ser multidisciplinario. Es decir, los abordajes individuales, sean personales o institucionales, si no se tiene una macrovisión del problema, están destinados al fracaso, inevitablemente. Por eso participan disciplinas como la sociología, obviamente, el derecho penal, la medicina legal, la criminalística, la criminología, pero también la educación. ¿Y por qué la educación? Miren, en la antigüedad, un filósofo muy conocido, Sócrates, decía o dijo: solo los pueblos educados serán libres. La persona educada es aquella que tiene la facultad de poder elegir, porque conoce la diferencia entre las cosas. Entonces, todo esto está íntimamente relacionado con la seguridad per se. Hay un artículo muy interesante, La seguridad, la educación y la criminalidad, cuyo autor fue Héctor Villarreal, en la revista Replicante de México. Esto fue publicado exactamente el 10 de octubre del 2011. Haciendo la producción para el programa de hoy, encontramos esta nota tan interesante que tiene mucho que ver. Obviamente la hemos sintetizado porque es una nota larga, es muy recomendable. La seguridad, la educación y la criminalidad, revista Replicante. Ustedes ponen esto en el buscador de Google y lo van a encontrar rápidamente. Más educación igual a más seguridad, menos crímenes. Países con escasa escolaridad y con desigualdad pueden tener tan bajos índices de criminalidad como los hay en países con sociedades más educadas y equitativas. El punto es que la fuerza pública es condición necesaria para la educación y no es la educación una condición para la seguridad. Esto merece una reflexión. Generalmente cuando se habla de orden, cuando se habla de autoridad, muchas veces se critica porque se le da a esto una connotación política que absolutamente no tiene.
Lo digo hace muchos años, lo diré también, los que me queden, cuando las políticas de seguridad se ven a través de un cristal ideológico, están condenadas irremediablemente al fracaso. Irremediablemente. Cuando se planifica para la seguridad se debe ser políticamente asépticos. Pueden haber divergencias, claro que sí, cada cual tiene su opinión, la sostiene y la defiende. Generalmente de las disidencias sale una convergencia, eso es lo bueno del diálogo. Quien no piense como yo no es mi enemigo, simplemente no piensa como yo. Y lo tengo que escuchar como él me tiene que escuchar a mí. Entonces, esto es importante, lo que les acabo de decir. El punto es que la fuerza pública es condición necesaria para la educación, y no la educación una condición para la seguridad. Si nos remontamos un poco más, ¿cuál es el concepto de seguridad? ¿Hay alguna definición? Sí, hay muchísimas. Se las resumo. Es un estado de satisfacción. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Estoy contento. No tengo que estar mirando para todos lados cuando entro o salgo de mi casa, cuando mis hijos o mis nietos no están. Ese estado de satisfacción nos da seguridad interior. Y si tenemos seguridad interior, la vamos a trasuntar seguramente. No vamos a andar crispados, pensando que salimos a la 1 de la tarde en el barrio en que vivimos y no hay un alma en la calle. Ese es el concepto más básico, a mi criterio, y el que mejor se adapta a este concepto de seguridad. Napoleón, dice esta nota de la revista Replicante, creó un imperio antes de establecer el sistema educativo moderno. Los estados deben mantener su capacidad para hacer sustentable una eficaz política de seguridad. Compilación de información de inteligencia criminal que le permitan ser altamente eficientes para garantizar la seguridad pública, además de que la reducción de las diferencias socioeconómicas favorece por sí la estabilidad. En buen romance esto significa que debemos tener una activísima inteligencia criminal, porque prevención quiere decir ver antes, y el que tiene la información tiene el poder. Esto también es muy viejo, no estoy diciendo nada nuevo. El que tiene la información tiene el poder, y prevenir es ver antes. Si yo tengo una eficaz inteligencia criminal, me voy a adelantar a los acontecimientos, y seguramente voy a bajar el índice delictivo. Fíjense ustedes, los países escandinavos fueron reduciendo la desigualdad por medio de una política fiscal y gasto público, y luego han elevado la calidad educativa, conjuntamente con las otras áreas del desarrollo humano. ¿Cuáles son las otras áreas del desarrollo humano? Las más importantes: la justicia, la seguridad, la educación y la salud. Son los 4 pilares del Estado moderno. Para hablar de este tema de las pruebas a aprender que tuvieron lugar el año pasado, y los resultados son altamente interesantes, hemos convocado a un profesional docente con muchos años de experiencia, y me estoy refiriendo al profesor Santiago Fassini, director general y representante legal del Instituto Emilio Lamarca, de nuestro partido de San Martín, en Malaber, una institución, si no me equivoco, con más de 50 años de vigencia. Santiago es un educador de toda la vida, es mi amigo, y da la casualidad que hemos egresado juntos de nuestra querida Escuela Normal Mixta de San Martín hace la friolera de 54 años. ¿Cómo está, Santiago? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar en esto, escuchándote la experiencia que tenés. Y es cierto, la escuela nuestra ha cumplido el 17 de marzo 60 años. ¿60 años? 60 años cumplió la escuela y hace 52 que yo estoy en ella. Así que es una alegría realmente el poder participar además en este tema. Y bueno, vamos a andar un poco sobre esto que es el sistema de evaluación. Claro. El sistema de evaluación está ligado al proceso docente, o sea, no es una cuestión que puede caer en el final no siendo contemplada en todo el desarrollo del proceso, que es uno de los errores que generalmente ocurre.
Concretamente, discúlpame, ¿cuál es el error que se comete? Que generalmente no está asociado el proceso de evaluación final, cuando vos tomás hasta de una prueba, al proceso que hiciste durante la enseñanza, que tiene que ver con la parte didáctica y pedagogía, como vos lo vas desarrollando para poder transmitir el contenido. Correcto. Vos por allí haces una pregunta que no está encuadrada dentro de lo que el chico escuchó como tal, tu alumno, y lo percibe, y a lo mejor la contesta mal, pero no porque en realidad no haya entendido o no tenga el concepto, sino porque se la estás preguntando de alguna manera, porque yo tengo algunas dudas muchas veces sobre determinados sistemas, como el múltiple choice, que es prueba y error. Que se aplicó en el aprender. Tal cual. En esta evaluación se aplicó el sistema múltiple choice. Ese es un poco el tema que decimos, bueno, las evaluaciones tienen que ser acordes a cómo vos desarrollaste los procesos de enseñanza. Digamos, una parte lógica y que tiene continuidad. No interrumpo yo el proceso ahora para ver cuánto vos aprendiste o cuánto tomaste del contenido que yo he desarrollado, sino que es la continuidad. Incluso después de la evaluación, lo que debe hacerse es tomar en cuenta en qué puntos este alumno nuestro ha fallado para nosotros modificar la forma de transmisión. Claro. Porque ese es el objetivo. Claro. Es decir, esto para que retroalimente el sistema y sepa si estoy en la senda correcta. Exactamente, porque el problema acá no es que la prueba es sancionatoria. Claro. No, la prueba es ver si yo estuve bien, además. Es una evaluación pura. Es una evaluación absoluta, y por otro lado, el objetivo ¿cuál es? Que la tarea tuya como docente haya estado bien cumplida. Y que el objetivo, que el alumno tenga ese contenido básico para poder avanzar en el mundo del conocimiento, lo haya recepcionado bien. Si no ocurrió esto, tampoco es lapidario. O sea, vos tenés que buscar la forma de cómo darle continuidad. Claro. Esto es un tema largo para conversarlo, se habla muchas veces sobre el tema de las repitencias, en el caso de los alumnos, y vos tenés que empezar a evaluar como profesor durante el año los porcentajes que vos vas teniendo de no aprobación para ir incluso a veces corrigiendo sobre la marcha. La forma, por eso insisto en la didáctica. Una vez que vos tenés centrado el contenido, que tiene un techo y un piso, vos decís, de esto yo no puedo saber. Después hay elementos que hacen más la cantidad de información que a veces no es tan necesaria, pero sí una información básica que a vos te permita acceder a la otra información. Claro. Vos como abogado no tenés necesidad de conocerte el código civil y procesal de memoria, pero sí saber a dónde tenés que ir a buscar el punto que vos necesitas. Y esto es lo que para nosotros debe ser diario, digamos, como proceso. Si me permitís, voy a leer alguna cosita para ponernos en autos, como dicen precisamente los abogados. Aprender 2017. Participaron más de 30.000 escuelas públicas y privadas. 1.400 alumnos de los niveles primario y secundario, los cuales respondieron preguntas sobre el método múltiple choice, precisamente, sobre lengua, matemáticas, ciencias sociales y naturales. Fuentes del Ministerio de Educación bonaerense, en este caso, informaron que el operativo a su criterio fue exitoso, a pesar de que algunos gremios realizaron paro de actividades, incluso toman alguna escuela por parte de los estudiantes, y las mismas fuentes del Ministerio de Educación bonaerense estimaron que fueron evaluados un 90% de los estudiantes de las 10.662 escuelas de la provincia de Buenos Aires. Estas autoridades educativas destacaron también que el operativo de evaluación tuvo un presentismo de entre el 70 y el 90% en escuelas de Mendoza, Salta, La Rioja, Misiones, entre otras. Es así. Ahora, de todas maneras, por más que uno siempre va en busca de la perfección, decís una vez que hiciste la actividad, ahora a ver dónde nosotros debemos corregir. Si vos me preguntás en líneas generales, el operativo está bien. O sea, hay detalles que evidentemente... ¿Ustedes lo hicieron? Nosotros lo hicimos, hemos participado. ¡Ah, fantástico! Sí, nosotros hemos participado, acá tenemos los resultados. ¡Ah, fantástico! O sea, porque nos mandaron... Por eso te digo que la organización acá estuvo precedida por todas las pautas, por ejemplo, con respecto a cómo debíamos instruir, en este caso los directores. Después, la parte de cómo debía desarrollarse, pautada en minutos, tiempo y demás, para poder... Y después nos mandaron los resultados. Que esto es muy bueno porque en otras oportunidades no había ocurrido. Y vos tenés acá el resultado por escuela
de cómo fue evaluado en las materias que vos tenías que hacer la prueba, y con los porcentajes. Fue serio. En alguna medida, vos comentabas al principio de tener por lo menos ese pensamiento de grandeza en el sentido de un proyecto que tenga que ver con algo que te trascienda desde el punto de vista político y desde el punto de vista partidario. Sí. Es un proyecto que tiene que ver con el proyecto del país. Sí, señor. Entonces, si yo hago esto y evalúo para ver si vamos bien o tenemos que corregir, en este momento que vos me digas sobre herramientas, ¿es perfectible? Sí, pero como se hizo, no estuvo mal. Porque, perdóname, Santiago, sí. ¿y notás alguna diferencia con respecto al del 2016? Ha habido. Esta respuesta no estuvo en el 2016, por ejemplo, por escuela. A nosotros nos mandaron los resultados de las escuelas de los alumnos nuestros. O sea, en este caso, ya te digo, por unidad educativa. La parte de preparación también fue buena. Se hicieron las reuniones, se dieron los instructivos. En fin, no había motivo para que realmente se planteara desde el punto de vista, por ejemplo, gremial. Porque esos motivos tienen que ser si vos estás vulnerando de alguna manera lo que es la actividad en sí misma y lo que el docente tiene que cumplir. Acá no había nada que estuviera fuera de esto. O sea, estaba, repito, perfectible siempre. Sí, había algunas cuestiones que tal vez había que haber instruido con más, ser un poco más puntilloso. Pero en general estuvo bien. Resultados que son para tomar en cuenta. En la provincia de Buenos Aires hay resultados en el ámbito de las escuelas oficiales, sobre todo, y escuelas privadas también, pero de las escuelas oficiales rurales, que son superiores en la capacidad de recepción y cómo los alumnos han trabajado, por ejemplo, en matemáticas y lengua, mejor que en las escuelas que están en el centro de las ciudades. Si algo leí yo, obviamente tengo los resultados, sí. Pero como le decía recién a Santiago antes que empezáramos, que en el decálogo del periodista el que debe lucirse es el invitado. El entrevistador es el que le debe dar todas las herramientas al invitado para que se luzca, porque si no, ustedes lo verán, a veces don Narciso es tan poderoso, tan poderoso, que a veces el protagonista es el entrevistador y no el invitado. Tratamos nosotros todos aquí estamos trabajando primero para que dar una información veraz que sirva, y segundo que se luzca nuestro invitado, porque a él le vamos a decir ahora que nos cuente un poco acerca de los resultados, porque en algunos casos fueron disímiles, pero en otros fueron sorpresivos. Exactamente. Seguro que he leído. Sí, el tema es así. Aparte, yo digo, del lucimiento, lo que esto tiene de bueno, Hermes, es el tema del aporte que se puede hacer. O sea, nosotros en esto, cuando estamos transmitiendo lo que es nuestra propia experiencia, el objetivo fundamental es afirmar aquellas cosas en las cuales estuvimos bien y ver de modificar aquellas cosas en las cuales vemos que no te va bien. Claro. Esto es muy simple. Con respecto entonces a la parte de aplicación, en el caso preparatorio estuvo bien, la distribución del material estuvo bien, había cuestiones que había que después ajustar con respecto a quiénes eran los que tomaban las pruebas, que se cruzaban profesores de distintos institutos, o sea, no los tomaban los mismos profesores. Ah, eso es un detalle interesante. Sí, tal cual. Muy interesante. No es, por eso digo que en ese sentido es objetivo y se ha avanzado bastante. Quiere decir que a tu instituto fueron otros docentes. Vinieron docentes de otros institutos y del mío y los fueron tuyos, claro, a otros institutos vecinos sí, de la zona, pero la posta es distinto. Claro, o sea, distintos. El tema de la preparación previa es otra situación. O sea, no se trata de preparar al alumno para que se luzca en la prueba. Vos lo que tenés que tratar es de preparar al alumno para que en realidad vayas viendo que esto que decíamos al principio forma parte del proceso, que lo cierra para ver cómo él genuinamente no inventa nada, sino que responde a los cuestionarios y a lo que en ese momento se te está pidiendo. ¿Para qué te sirve esto? Porque vos podés hacer, por ejemplo, desde el punto de vista comparativo, yo te decía, hay resultados sorprendentes, pero no son, en realidad, sorprendentes para los que llevamos muchos años en esto. En una escuela unitaria rural, donde a lo mejor una maestra tiene 3 grados y otra tiene otros 3 grados, y trabaja con 10, 12 alumnos por grupos, está comprobado que el alumno, cuando vuelve a su casa, tiene una contención muchas veces mayor en cuanto a poder resolver la tarea que en las escuelas que están en los centros urbanos muy poblados.
Qué interesante, porque eso tiene una connotación sociológica absoluta, ¿eh? Es que como que la familia cual, está más dedicada absolutamente y se ha repetido, y hace tiempo que se ha repetido. Interesante esto. Yo he tenido una experiencia en el ámbito rural, del que te acuerdas de la Sí, cuando estuviste en Tandil. En Tandil, exactamente. De acuerdo, sí. Y vos veías que la aplicación, en el caso de los chicos que llevaban la tarea, los padres se ocupan seriamente. Las ciudades sabemos cómo es esto, trabaja la madre, trabaja el padre, claro. Toda una problemática distinta que hay que ver cómo la acompañás también. Por eso también existe otra dificultad que en esto se da y que nosotros tratamos de hacer siempre, viste, mucho hincapié, que por más que el padre esté muy ocupado, padre y madre, dediquen algunos minutos a ver cómo estamos con la tarea, qué es lo que trajo, qué es lo que hizo, que estén en este caso en relación, no por solamente un tema de contralor, sino para acompañar. Santiago, fundamental. Nosotros lo sabemos como docentes, que hemos pasado por todos los niveles, lo sabemos como padres y lo sabemos como abuelos. Es así. Entonces, muchas veces hemos visto conductas disvaliosas por adolescentes y inclusive por niños, y lo único que reclamaban esos chicos era afecto. Exactamente. El límite. A veces esas conductas disvaliosas que uno ha recibido o ha escuchado padres, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro, voy a consultar a este, voy a consultar al otro, y resulta que ese pibe buscaba afecto, y buscaba que lo contuvieran, y con esas conductas decían, ojo que acá estoy, Tal cual. Yo existo, Un problema que sale en la escuela, que muchas veces se da en el patio de la escuela, que puede ser desde un enfrentamiento hasta alguna cuestión que no menor, o sea, algo que se dice fuera de lugar, y que el chico llama la atención por allí con una actitud agresiva, es porque le falta, tal cual vos lo estás diciendo, el contexto del afecto que él está pidiendo de alguna forma. Está reclamando a gritos. Está reclamando, lo está pidiendo. Y que el padre muchas veces, también en esto, porque es una sociedad complicada desde el punto de vista de cómo se han ido cambiando. Nosotros nos recibían nuestra madre cuando volvíamos a la escuela, nos despedían la madre. Así es. Íbamos a la escuela secundaria. Así es. Teníamos 2 guardapolvos, uno para practicar y el otro para todos los días. Los mejores guardapolvos para... Bueno, ese tipo de cosas no existe hoy, que está bien, la sociedad se ha modificado y tiene otra cosa. Pero el trasfondo de la otra parte del acompañamiento sí debería realmente darse, porque esto es lo que, en comparación, salvando que por supuesto las comparaciones no sean odiosas, yo te digo, en ámbitos menores, desde el punto de vista de menor cantidad de alumnos, y que además la llegada familiar es que por lo menos si el chico, el padre está trabajando en el medio del campo, lo va a recibir la madre, y que en algún momento va a aparecer y que lo acompañe y lo ayuda a hacer la tarea, los resultados los tenés a la vista. Ahora, esto también hemos estudiado en su momento y hemos llegado a conclusiones que son interesantes para que dentro del sistema nosotros las referenciemos. ¿Por qué? De los alumnos que vienen del ámbito rural, y vos tomás como un parámetro un lugar que vos conocés muy bien, que es la ciudad de La Plata, ciudad universitaria por excelencia, donde pensiones, una piecita, ¿no es cierto?, en una casa, de cualquier tipo, hasta tener una casa alquilada o un departamentito entre varios estudiantes. El porcentaje de alumnos que vienen del interior se reciben, pero en un 80 y pico % con respecto a los que viven en el ámbito urbano. Tal cual es así. Vienen del interior a estudiar y lo tienen como objetivo claro. Son muy pocos los que por ahí, después se desvían, encuentran alguna otra cosa. Bueno, eso puede cambiar naturalmente. Pero el objetivo, vienen y se reciben, y en los años que la carrera está prevista. Claro. Es notable, o sea, como que, y se vuelven. Sí, son muy pocos los crónicos. Tal cual. No hay cronicidad. Exactamente. No se da, o sea, porque pero empezó antes. Claro. Cuando los padres los acompañaron, nosotros tuvimos una experiencia en Tandil, que ese fue un proyecto que iniciamos nosotros, que era la escuela de alternancia para la parte secundaria, y que el chico tuviera además un ámbito en el cual pudiera desarrollarse, no solamente trasladándolo a lo urbano, sacándolo de lo que era su casa, su forma de vida, la ruralidad, en fin, y que tuviera un ámbito parecido, pero que estuviera preparándose en el nivel secundario. Los chicos que egresaban del nivel secundario, en general, todos después tenían la propuesta de ir a la carrera universitaria. Hoy, en muchos casos, esto se da hasta en la actualidad, el criterio
de prepararse en el nivel secundario para acceder a la universidad está como que no es la expectativa del porcentaje mayor. Este es el otro punto que este proceso nos tiene que llevar a reflexionar seriamente sobre qué es lo que nos está mostrando. Porque en el caso de los resultados que te dan en las materias que generalmente nosotros decimos son materias más complicadas, matemática, física, química, muchas veces idioma, no solamente el idioma inglés, el idioma nuestro. Sí, obviamente, lengua. El tema está a través del teléfono totalmente transformado en una especie de jerga propia, donde entonces vos, para hacer una nota, tienen dificultades los alumnos que están egresando para hacer una solicitud. El año pasado se habló mucho de la falta de comprensión de texto. Exactamente. No se sabe lo que se lee. A eso me refiero. Si me permitís, vamos a la primera tanda. Pero por supuesto. Vamos, Flor. Seguimos entonces con nuestro invitado, el profesor Santiago Fazzini. Seguimos charlando sobre seguridad y educación. Pruebas a aprender. Santiago, tuvieron resultados individuales por establecimiento, por escuela, y obviamente resultados generales. Así es. ¿Cómo les fue a ustedes? A nosotros nos fue bien, en realidad. O sea, siempre uno quiere más. Cuando digo ustedes, me refiero al Instituto Lamarca. Está bien. Obviamente. Que eso, por eso te decía, es lo bueno que ha tenido en esta etapa de la evaluación, porque llegaron los resultados impresos a cada institución, y los podemos hoy manejar, se han manejado en la planificación del diseño curricular ya de este año, y sobre todo en la forma de dosificar el contenido para poder entonces superar las dificultades que se han dado. Donde nosotros notamos a grandes rasgos que tenemos que mejorar y ver cómo hacer que la materia llegue más al alumno. Generalmente en el caso de matemáticas, que se da, porque hay una resistencia además, que es otra cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, que es hacia el pensamiento lógico. Matemáticas no es para que vos apliques nada más que las reglas de tres simples o las ecuaciones, es para el razonamiento. Desde luego. Es para que vos vayas viendo, ¿no?, que esto lo juntás con filosofía, lógica, y vas viendo entonces cómo vas a resolver los problemas de tu vida, no solamente una cuestión de intelectualidad. Esa es la idea. Por eso decimos que la educación, como vos bien encarabas al principio, excelente, evidente, va ligada a todo lo que es el proceso de una sociedad. Tal cual. Palabras que evidentemente en un momento determinado quedan desechadas porque se han empleado mal. La palabra orden, la palabra disciplina, la palabra jerarquías, autoridad. Porque se le da una connotación ideológica trasnochada ya. Exactamente. Trasnochada y malintencionada. Tal cual, ya no tiene vigencia. Claro. Son muchos años de ejercicio de una democracia donde en realidad debimos aprender inclusive algunas cosas un poquitito más de las que están aplicándose hoy. Tendríamos mejores resultados en ese sentido, en ver también cómo cuando se habla de lo que es proyecto. Cuando vos te planteas si el sistema educativo es exitoso o no, lo primero que tenés que pensar es cuál es el proyecto que vos tenés para tu país, para tu patria. Claro. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Y acá es donde entra en juego una cosa que excede inclusive el marco de estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque si vos tenés un país y no lo contextualizás de la manera que corresponde para hacer el proyecto de ese país y querés fabricar de lo que no tenés, que solamente Japón ha hecho algunas cosas importando el 80% de la materia prima, eso son excepciones. Pero en general... Y como el caso de Finlandia. Tal cual, por ejemplo. Claro. Es otro de los casos. Acá hay cosas que la historia las ha ido marcando. Belgrano, que era un tipo sensacional, no desde el punto de vista solamente como que después uno lo conoce como prócer, sino como persona. El tipo, cuando se pone a pensar en la educación, ve que este es un país con posibilidades agropecuarias y empieza a trabajar sobre ese tema, porque lo tiene claro. Te dice, la riqueza no está en la tenencia de la tierra, sino en lo que se produzca con ella. Un visionario. Pero está... El primer antecedente del estatuto del docente, Manuel Belgrano. Exactamente. Manuel Belgrano. Y volviendo al tema, Santiago, porque esto da para hablar y mucho.
¿Cómo le fue a ustedes? A nosotros nos fue bien. Y vamos a hacer la comparativa con la general, si que tenés alguna información. En el caso nuestro tenemos, o sea, los estudiantes de sexto año del secundario, por ejemplo, la parte sociológica. Mi escuela es un lugar donde me gusta estar. Muy de acuerdo el 31%. De acuerdo el 30%. Ya vas reuniendo el 60%, el 61%. En desacuerdo solamente el 13%. Como que no se halló del todo en el lugar. Contenido. Entonces tiene Claro. tal cual. Tiene que ver cómo explicarlo. ¿Cómo me llevo con mis compañeros? Con la mayoría juntas el 48% más el 44% con algunos. Con todos me llevo bien el 8%. O sea, vos tenés un porcentaje que te está entre el 88% sobre la parte positiva. Claro. O sea, claro. es como que fuiste logrando. Hay unas cuestiones que no hay que soslayar en esto. Nosotros estamos trabajando con integración de discapacitados hace muchos años. Y en este momento nosotros tenemos en el sexto año un chico hipacúsico que trabaja con una maestra integradora y con un intérprete de señas. Ese chico está en la bandera. Qué fantástico. Ese es el tema. Qué es fantástico. lo que tenés que lograr. O sea, y Qué empezamos fantástico. a hacer la integración. Ahora hay normativa. Trabajamos con la Escuela Oficial 505. Ajá. Con ellos hacemos Se integraron, claro. Sí, nos integramos con una escuela oficial. Sí. Que entre paréntesis, cuando vino la directora a verme, me dijo, no me tomaron en otro lado. Dice, pero después queríamos este tipo de escuela porque tiene menos cantidad de alumnos, porque la contención, una serie de factores que no tienen que ver. Pero no se integraba en la escuela oficial. Y no se integraba en la escuela oficial porque el argumento era que los docentes no estaban preparados, lo cual es cierto, porque el profesorado no te forma para tratar con chicos con capacidades diferentes. Claro. Pero ahora, esto está en la sociedad. ¿Cómo se te puede escapar una cuestión de este tamaño para decir, a ver, ¿dónde van estos chicos? ¿Solamente a la escuela para integrarse o a la escuela para discapacidades diferentes? ¿No puede participar de la escuela común? Hemos visto a lo largo, hace más de 25 años que hacemos integración, cuando no había, te repito, normativa. En este caso, en el operativo, por ejemplo, hay chicos que han egresado dentro del sistema normal. 2 chicas mujeres el año pasado egresaron con integración, haciéndola desde primero hasta sexto año. En esta evaluación, a ellas le fue como a los alumnos normales, lo cual quiere decir que no estaba bien que estuvieran en una escuela para capacidades diferentes, Claro. Pueden venir a la escuela común. Entiendo. Santiago, y en estas áreas críticas como lengua y matemáticas, ¿cómo le fue? No fue bien, en la clase de lengua el 57% positivo, casi siempre el 29% y no relativo el 14%. Eso en lengua. En lengua. En ¿Y el caso de matemáticas? lengua. En matemáticas, estábamos acá con la clase de matemáticas. En la clase de matemática, entiendo a veces el 70%, entiendo siempre el 15%, que lo podés sumar porque a veces va como que, si no entendió todo, algo le queda, pero lo puede incorporar. Solamente no entendió el 15%. Es un porcentaje bajo, el ideal sería que fuera menor, Seguro. pero es un porcentaje bajo. En la clase de matemática me va bien, casi siempre el 27%. A veces el 59%, nunca el 14%. Muy bajo. Son bajos los porcentajes, Son bajos. o sea, no sirve. En la clase, en este caso, pasamos a la asistencia. La asistencia de la escuela con respecto a la prueba, en el conjunto, en porcentaje, alumnos con 18 faltas o más, solamente el 41%. O sea, el 60% tiene prácticamente asistencia y no ha tenido el 60%. Cuasi perfecta. Claro, sin reincorporarse. Y extrapolando los resultados, vamos a hablar de nuestra zona, San Martín, y después hablemos del contexto general. ¿Cómo nos podíamos ubicar, Santiago? En general fue bastante bien. O sea, yo te decía en la conversación hay una diferencia que no hay que hacerla desde el punto de vista de marcar por qué se da, porque no es buena, es odiosa. Hay una diferencia entre la parte de enseñanza privada o la parte de educación privada que es toda oficial. El sistema de gestión privada y el sistema oficial. Este es un tema que hay que resolverlo de alguna manera, porque ¿en qué estuvo ligado? En que los chicos en las escuelas oficiales el año pasado perdieron
bastantes clases por el tema de las gremiales. Sí, claro, claro. Esto está ligado realmente, y es una situación donde, por otro lado, se tiene un concepto que no es bueno, razonablemente. En esto, por supuesto, hay diferencias de criterio. La agremiación, como tal entendida, para un chico que está cursando la escuela secundaria, hay que tomarla con mucho cuidado, porque no está todavía preparado en su grado de madurez, en una cantidad de situaciones, y desvía el centro del sentido de lo que tiene la agremiación como positivo. ¿Por qué? Porque el profesor malo es el profesor que le exige. Claro. Santiago, le he dicho a mis hijos, empezando, y después a mis alumnos, hasta el día de hoy, que tengo alumnos de posgrado, el profesor macanudo no les va a dejar nunca nada, ¿eh? El profesor exigente, al que ustedes por dentro le dicen un montón de cosas, cuando se lo encuentre después de algunos años, le van a dar un abrazo y un apretón de manos y le van a decir gracias. Es verdad. Porque me pasó a mí primero que a ustedes. Exactamente. Lo hemos vivido en el Lo hemos colegio vivido. normal. ¿A quiénes recordamos? Pero... a los profesores que nos marcaron y nos dijeron, muchachos, esto es para que ustedes estén bien, para que avancen, que tengan los conocimientos, y no hay términos. Yo no me pongo en ahora, tenemos los mejores recuerdos. Los mejores. Los mejores recuerdos de los que eran más exigentes. Y la mejor formación, sin, la ser, mejor sin, formación. sin ser autorreferencial. Por supuesto. La mejor formación. Es que nosotros nos seguimos hoy recordando a los profesores que en realidad nos exigían más con nombre y apellido. Los recordamos. Así es. Nosotros en la escuela, en el tema del festejo de los 60 años que te contaba, nos pasó que vino la matrícula número 1, el primer alumno que se anotó en la escuela. ¡Qué bárbaro! Bueno, lo voy a decir quién es porque en realidad se lo merece además. Es Rodolfo Buenaventura, profesor de Educación Física, jefe del Departamento de Educación Física del Colegio Helters, y hoy miembro de la Federación Internacional de Educación Física. O sea, el tipo que primer matriculado en el Instituto de la Marca. ¡Qué bárbaro! Estuvieron con la bandera histórica. ¡Qué fantástico! Él y un grupo de alumnos. Esos alumnos, con otros grupos, algunos no pudieron venir en esta oportunidad, vienen cuando se hace el encuentro de egresados. Lo que tienen y los liga a la escuela es lo que vos les fuiste dejando. No tienen obligación hoy o no tienen por qué participar de ninguna actividad si no están. Pero el sentido de pertenencia que se generó. Tal cual. Pero es lo que estábamos hablando. Entonces, esto es la parte como para que vos digas, cuando yo estoy evaluando, por ejemplo, en este caso, la relación que hay entre los alumnos y los docentes, es una cuestión que tiene que ver, porque antes de vos transmitirle el contenido, tenés que lograr que te escuche. Claro. Y después entonces, ahora sí, arrancamos y te digo esto. Para eso tenés que tener orden en el aula, tenés que tener vos claro qué es lo que vas a hacer como proceso, y por otro lado, respetarlo al alumno, porque evidentemente es el que viene en ese caso necesitando. Yo no creo en esto, en la horizontalidad. Yo no creo en la horizontalidad. Absolutamente, yo tampoco. Yo creo que quién conduce y quién es conducido en esta etapa. Santiago, lo digo siempre, la relación es asimétrica. Cerco. La expertise del docente tiene que lograr que el alumno no perciba esa asimetría, pero él la detenta. Exactamente. Él conduce porque él es la autoridad del aula. Le gusta a quien no le guste. Y me da lo mismo, si a alguien le gusta, lo lamento mucho si no le gusta. Pero esto es así. Esto es lo mismo que en casa, con los hijos varones. A mis hijos varones les dije, yo no soy amigo de ustedes, no confundirse, mi amigo, ¿eh? Primero soy el padre, soy el papá. Después podremos ser lo que usted quiera, o lo que vos quieras, pero no confundir los roles. Es así. En realidad yo creo, sí. ¿Me permitiría la segunda pausa y última? Vamos, Flor. Bien, nos quedan 9 minutos de programa, 8, 9 minutos de programa. Decíamos con el profesor Facini, con Santiago, insensiblemente se nos ha ido el tiempo. Me interesaría mucho, Santiago, este gráfico de barras, sí, que lo menciones porque esto está relacionado con nuestro pueblo, con nuestra ciudad San Martín y con el contexto provincial. Y cuando termine de eso, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no?
Esta parte, entonces, de la evaluación del operativo son los logros de los estudiantes del sexto año en lengua, ¿no? Entonces, te dice, resultado de los estudiantes en esta escuela. El 61% es satisfactorio. El 22% tiene el básico, que se puede sumar, te hace un 83%. Tenés un 11% avanzado. O sea, como que el 11% inclusive superó esa parte. Y solo por debajo del nivel satisfactorio mínimo 6%. O sea que la profesora acá ha logrado evidentemente una captación. Bueno, en relación al conjunto de escuelas similares, en esta escuela el 72% tiene de gestión aprobatoria. Y en relación, la mantiene con respecto a la relación de escuela, municipio, provincia y país, el 72%. 60 en el municipio, 54 en la provincia, 54 en el país. Lo resumimos esto y lo repetimos porque es un dato interesante. Esta parte entonces del operativo te da la parte referencial, primero de la escuela decíamos, el 61% satisfactorio, el 22% con el básico, el 11% avanzado y el 6% por debajo del nivel básico. En la parte de resultados con relación en el conjunto de escuelas similares, esta escuela tiene el 72% de aprobación en el conjunto de escuelas similares. Y en la relación escuela, municipio, provincia y país, sostiene el 72% como escuela. Muy bueno. Con respecto al municipio el 60%, la provincia tiene el 54% y en el país mantienen también el 54%. Excelente. O sea, bien, realmente siempre vos querés por ahí, qué sé yo, mejorar lo que nos va a servir. Por eso repito, tiene mucho que ver con la impronta que le ha puesto el docente a esto. O sea, nosotros ya estamos en un proceso donde se nos han jubilado muchos profesores. Entonces estamos en una etapa de recambio. La idea es continuar con el proyecto tal cual como lo tuvo la escuela, no históricamente, digo, desde el punto de vista del contexto social, adaptándolo, pero sí a los principios. Uno de los problemas argentinos, Santiago, es que hemos adoptado. Tal cual. Y no hemos adaptado. Tal cual. Y por el otro lado, vivimos adoptando y nos olvidamos de nuestras características como sociedad. Ese es el Hay tema. que adaptar. Pero el tema ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que es más, lo promovemos dentro del proyecto institucional. Por eso cuando te digo, si nosotros, que ahí surgió el tema de Belgrano, no definimos claramente un proyecto de país, nos es muy difícil definir a quién formás y para qué lo formás. Este es el tema que en realidad, en alguna medida, si de estas pruebas se quiere avanzar más, que estaría muy bueno, es decir, muchachos, tenemos que empezar a ver cómo realmente nosotros organizamos la producción, por ejemplo, a quién formo, datos de otro tipo. Alieto Guadañi lo ubicás perfectamente. Una autoridad en educación. Bien. Y Jaime Echeverri para mí son los mejores educadores del país. El año pasado ya, porque fue en el 16, el año pasado tuvimos un solo egresado de ingeniero aeronáutico en el país. Claro, están egresando 10 o 15 por año. Tal cual. Sí. Con una aerolínea de bandera. Absolutamente. Tiene que ver con, como vos decías de la seguridad, tiene que ver con el país, sí. Pero absolutamente. Vos decías recién, tenemos que tener un proyecto de país. Vos, profesor de historia, a mí me gusta, y lo sabés desde toda mi vida en la historia, cuando se repatriaron los restos del libertador general don José de San Martín, Nicolás Avellaneda dijo: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos. ¿Esto cómo se traduce en lengua romance y coloquial de todos los días? Si no sabemos de dónde venimos, mal podemos saber dónde vamos a ir a parar. Bueno, y en esto tenemos que trabajarlo mucho. El tema de la identidad, que Absolutamente. acá la tenemos, y muy clara en el partido de San Martín para trabajarla, vecinos ilustres como los Hernández de en adelante, y hechos importantes del país que pasaron acá. Entonces, este es un pueblo que en realidad, para vos trabajarlo, cuando decís las salidas nuestras, por ejemplo, no conocen la chacra de Pueyrredón, las familias, las tenés a 10, 12 cuadras en el caso de Ballester. Tal cual. Entonces, este tema local, propio, para vos querer algo lo tenés que conocer. Santiago, ¿cuántas personas de San Martín saben quién fue Francisco González, que es la calle paralela? Claro, que es la calle paralela que tenemos en la estación San Martín. Exactamente. ¿De quién fue, Santiago? El granadero que se incorporó cuando San Martín pasó por aquí, camino a San Lorenzo. Muchos saben que San Martín tuvo que repostar en San Andrés. Tal cual. No lo saben demasiados. No lo saben demasiados. Entonces, eso es falta de identidad.
Y mi última pregunta, porque me quedan 4 minutos y tengo que leer una noticia. Sí. La educación viene sufriendo un problema sistémico desde hace mucho tiempo, Santiago. Así es. Y se ve en el desempeño de los educandos, en aquello que está al alcance de todo el mundo, en programas televisivos, con programas entre comillas, con preguntas y respuestas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que nosotros tenemos que hacer un proyecto que en realidad vaya más allá de toda cuestión. Primero, política partidaria, porque política educativa seguro tenés que hacer, eso no hay la menor duda. Es decir, la política, desde la definición de que el hombre es un animal político, forma parte de la organización. La educación, en este caso, debe curarse con educación. No podés ponerle o sacarle de educación para poner en otro lado. Es básico que nosotros apostemos a mejorar el sistema educativo. ¿Cómo? Sentándonos todos con un proyecto que vaya mucho más allá de las cuestiones ideológicas y partidarias. Sí, y coyunturales. Y coyunturales. Es decir, que a la postre coincidimos que también la planificación educativa debe ser políticamente aséptica. Es que yo no sé si aséptica te diría, pero está bien la palabra, pero ponele, lo que no tiene que tener es la mezquindad de que a mí me va a dar un beneficio si lo hago. Eso ni hablar. Eso ni hablar. Santiago, te agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias. Te agradezco gracias. mucho, hermano, y vamos a seguir hablando porque no nos alcanza el tiempo, porque sigue un amigo ahora. Sí. Claro, porque nosotros le hacemos de telonero ni más ni menos que a don Alberto Chiesa y su trupe. Ya tenemos un integrante ahí que nos está mirando desde la pecera. Así que le estamos dando el pase a Alberto Chiesa y su programa. ¿Cómo no? Quiero decirles que el día 5 de este mes en Chubut murió, producto de un infarto, el comisario inspector Néstor Chávez, un caído en cumplimiento del deber, quien se desempeñaba como jefe del área de asuntos internos en la jefatura de policía de la hermana policía de Chubut. Murió cuando era trasladado a un hospital tras sufrir un paro cardíaco en medio de los incidentes y forcejeos durante la manifestación de estatales en la Casa de Gobierno. Además, el director de la Policía Judicial, el comisario mayor Gómez, resultó herido en los enfrentamientos y tuvo que ser asistido. Esto pasó justamente porque no quería reprimir. Él se interpuso con los pocos efectivos que había para que no avanzaran los manifestantes que querían ingresar a la Casa de Gobierno, explicó el jefe de policía chubutense. Los manifestantes de un gremio estatal comenzaron a presionar el muro de los accesos a la Casa de Gobierno para ser recibidos por el gobernador, quien no se encontraba en el despacho. También, durante los incidentes, resultó herido otro efectivo, Jacobo Chavero, de la comisaría de Playa Unión, quien sufrió una severa lesión en la cabeza. Los manifestantes arrojaron piedras contra los efectivos policiales. ¿Les suena conocido esto? Arrojar piedras a los efectivos policiales. E intentaron ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno, repito, que había sido evacuada, obviamente por razones preventivas, antes del mediodía. Por su parte, el jefe de la comisaría del lugar, de Rawson, reveló que la manifestación se venía realizando de manera pacífica, con los cánticos propios de este tipo de situaciones, hasta que desde un sector puntual, como pasa siempre, comenzaron a dejar piedras y otros objetos contra el personal policial y pretendieron ingresar a la Casa del Gobierno, cosa que no pudieron, y esto motivó el infarto del comisario inspector Chávez en servicio, por lo tanto, es un camarada caído en cumplimiento del deber. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. No se vayan, 2 segundos, viene la consigna preventiva. Nos reencontramos entonces el próximo martes. Lo estoy viendo al amigo Alberto Chiesa, quien me está apuntando. Ya rápidamente le voy a hacer entrega puntualmente como lo hacemos habitualmente. Con todos ustedes, hasta la semana que viene, muchas gracias, pásenla bien. Si va a ausentarse de su casa, asegúrese que el canasto para residuos sea utilizado. No hacerlo llama la atención.